Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, chicos. Van a disculpar, hemos tenido un pequeño retraso, que vamos desde la mañana con un retraso por el tema de las clases y hoy día teníamos evaluación con un grupo de medicina. Así que nos quedamos un poquito más del tiempo del planificado. Pero eso no va a impedir que podamos avanzar la materia de hoy día, ¿ya? Entonces, vamos a recopilar dónde nos habíamos quedado. Y si se acuerdan, la última vez hemos hecho una tabla de frecuencias, ¿no? ¿Se acuerdan? Por tamaño, por color, ¿no es cierto? Y la tercera teníamos que juntar tamaños y colores distintos. Hemos visto las diferentes tablas de frecuencias, hemos analizado y hemos aprendido a leer para qué sirven estas tablas y cómo tenemos que leerlas, ¿no? Que eso es importante. Entonces, para ir recordando un poquito, voy a hacer la interpretación, por ejemplo, de la siguiente tabla y voy a pedirles también su participación en cuanto sea necesario, ¿no? Entonces, déjenme ampliar bien. Déjenme ahora ver. Okay. Bueno, entonces estamos en la parte, no sé si vemos, voy a compartir todo mi texto. Ok, ahora sí. Entonces, espero que se escuche y se ve bien. Sí, Lisa. Ya, gracias, Adel. Bueno, entonces aquí estábamos hablando de las variables y vemos que hay un poquito de diferencia entre las tablas de las variables cuantitativas y cualitativas. Aquí tenemos un ejemplo de cuantitativa discreta, ¿no? Porque tenemos 1, 2, 3, 4 hijos, pero no podemos tener un hijo y medio, ¿no? Entonces, el n hace referencia a la frecuencia absoluta, siempre. Y el porcentaje, obviamente, hablamos de la frecuencia porcentual. Aquí lo que podríamos leer a grandes rasgos es que casi la mitad, es decir, el 40% de las personas optan hoy en día por tener un hijo, ¿no? Porque los papás trabajan, porque hay métodos anticonceptivos, porque la economía no es buena, entonces no podemos aspirar a tener más de un hijo, etcétera. Entonces ahora esta es la tendencia mundial de tener cada vez menos hijos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está representando esta tabla.
Sería mucho más provechoso si nosotros tuviéramos un dato, por ejemplo, de 1950 y del 2020, entonces en 70 años, ver cómo ha variado estas tablas, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, las escuelas y los alumnos en la Ciudad de México. Están comparando en diferentes años, los años son una frecuencia, en este caso absoluta, y aquí vemos el número de escuelas y se está comparando con el número de alumnos. Entonces, lo que dice en México, que fíjense, en 1900 habían 330 escuelas y 48,000 alumnos. Y tan solo aumentando 38 escuelas más, fíjense, de 330 a 368, solo aumentando 38 escuelas más, se ha logrado triplicar el número de alumnos, ¿no? Y esto es debido a la expansión demográfica que ha tenido la Ciudad de México, donde ha tenido que adaptarse, ¿no? Las escuelas tenían que adaptarse a tener gran cantidad de alumnos. Entonces, inicialmente tal vez se podía abrir un paralelo con 20, 25 alumnos y ahora hoy en día, perdón, ahora hoy en día la tendencia es tener 60 o más alumnos en aula, inclusive hasta 100 alumnos en aula, para optimizar los procesos de, en este caso, de administración, ¿no? Más que de calidad de aprendizaje, porque sabemos que con mucho alumno no se puede aspirar a una buena calidad. Y aquí tenemos cuando nuestras variables son continuas, ¿no? De 15 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44. Y aquí estamos separando para hacer una comparación entre el sexo femenino, masculino y el total, ¿no? Y aquí vamos a leer por qué han hecho esta tabla y nos dice distribución de frecuencias según grupos de edad y género de pacientes con diagnóstico de hepatitis viral C crónica en un hospital desde el 2002 hasta el 2007. Y la fuente es la solicitud de biopsia. Entonces han visto cuántas personas solicitan biopsia para corroborar el diagnóstico de hepatitis viral C crónica. Y esto nos puede dar una idea de cómo es la distribución de aquellos pacientes con sospecha de esta hepatitis viral. Entonces, para interpretar, el consejo que yo les puedo dar es siempre busquen el número mayor, ¿no? Para esta categoría este sería el número mayor, el porcentaje mayor, y para esta también coincide el porcentaje mayor. Entonces, tal vez podríamos decir que tanto en hombres como en mujeres, el diagnóstico de hepatitis C tiene manifestaciones entre los 35 y los 40 años. Sin embargo, en el caso de mujeres, fíjense, es de un 21% y el de masculinos baja un poquito y es del 18%. Y en segundo lugar, quedaría de 45 a 50 años, cosa que no ocurre acá, ¿ya? Y esto se podría explicar un poquito porque más o menos para este año la hepatitis C era bastante común en mujeres en edad fértil, un poquito después de la edad fértil, ¿no? Porque normalmente tenemos más, las mujeres a mayor cantidad de niños tienen mayor probabilidad de tener problemas de tipo hepático, por un lado. Por otro lado, tenemos que tener también transfusiones sanguíneas y para tener hepatitis C primero tenemos que tener hepatitis A, después tenemos que tener hepatitis B y por último tenemos que tener hepatitis C. Entonces, la mujer tiene muchos más factores de riesgo de tener hepatitis A y hepatitis B por el hecho de dar a luz varias veces, de recibir transfusiones sanguíneas. Y obviamente es más factible que ya para esta edad de los 35 años podamos adquirir esta hepatitis de tipo C. Cosa que en los varones se va a prolongar un poquito más desde los 45 a los 54 años porque no tienen ese mismo factor de riesgo, ¿no? Entonces, si bien es importante el identificar estas características, luego viene y debemos hacer la pregunta ¿por qué? ¿No? Y ese por qué lo vamos a buscar en la bibliografía, por qué sucede esa manifestación diferente.
Y en un poquito más adelante, bueno, ya tenemos la tabla y la pregunta sería, ¿existe esta tabla? Es una tabla que nosotros denominamos una tabla de doble entrada o de doble ingreso. Ay, chicos, no me dijeron que no estaba hablando. Yo aquí hablando como loca. Bueno, no sé desde dónde no me habrán escuchado, pero vamos a repetirlo todo de todas maneras. Les estaba diciendo que vamos a repetir un poquito dónde nos habíamos quedado. Hemos visto lo que son las tablas, hemos hecho este ejercicio separando los colores, hemos separado los colores, las formas, hemos calculado las frecuencias absolutas y relativas y también hemos aprendido a leer lo que son las tablas, ¿no? Entonces, al hacer la lectura de las tablas, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es el hecho de buscar un significado a esto, ¿no? De buscar qué es lo que significa. Por ejemplo, habíamos visto esto de la escala de Glasgow, que si yo tengo ingreso al servicio con 3% de escala de Glasgow, la probabilidad que yo fallezca es del 93% aproximadamente, y la probabilidad de que yo sobreviva es de casi el 5%, ¿no? Para eso me sirve este tipo de gráficos. Por otro lado, en el siguiente gráfico habíamos dicho que en esta situación vemos que hoy en día la tendencia es a tener un hijo solamente, inclusive hay muchas parejas que nunca tienen hijos, esto es una tendencia desde Europa y que se va a ir acentuando mucho más en nuestro continente porque, bueno, el padre y la madre tienen que trabajar, no hay suficiente dinero para mantener a los niños, para pagar los gastos, cada vez se hace mucho más caro mantener un hijo en tiempo y en dinero, por lo tanto la tendencia es a tener cada vez menos hijos y si nosotros comparamos esta misma tabla de 1950 a la actualidad, pues vamos a ver claramente las diferencias que existen entre ambos grupos. Vamos a tratar de mover esto aquí para que no nos perjudique. Y ya, aquí vamos a ver también una tabla cuantitativa discreta, los años, y en esta tabla lo que yo les estaba mencionando era que, por ejemplo, en la Ciudad de México, fíjense, en 1900 tenía 330 escuelas y para 1932, es decir, 30 años más tarde, tan solamente se habían incrementado 38 unidades educativas. Sin embargo, algo que hay que recalcar es que la cantidad de estudiantes se ha triplicado, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está indicando que ahora hay más estudiantes dentro de cada escuela. La tendencia no es abrir más escuelas, sino la tendencia es a meter más estudiantes dentro de la escuela. Si eso lo pasamos a lo que sucede actualmente en Bolivia, recordemos que México está adelantado de nosotros unos 50 años. Más o menos esa es la idea. Hace 50 años México era como ahorita es Santa Cruz. Así grande, se expande, con mucha migración, mucho comercio, era exactamente igual. Hoy en día, México es el DF específicamente es la segunda ciudad más grande del mundo, con la mayor cantidad de habitantes, ¿no? Y se ha expandido tanto que se ha comido las ciudades circundantes. Lo mismo que está sucediendo ahorita con Santa Cruz. Santa Cruz va a llegar un momento en que va a crecer tanto que se va a comer a Guarnes, se va a comer a La Guardia, se va a comer a Cotoca, se va a comer al Torno, se va a comer a el Urubó, lo que es todo el Urubó, todos esos municipios van a pertenecer a una mega ciudad que se va a llamar Santa Cruz de la Sierra, ¿no?
Y cuando la población empieza a incrementarse, entonces no podemos esperar abrir más escuelas, sino llenar las escuelas que ya tenemos con mayor número de estudiantes. ¿Por qué? Porque de esa manera reducimos el gasto de tener que abrir un nuevo establecimiento. Si no mantenemos el mismo establecimiento, solamente que ahora lo vamos a hacer trabajar en la mañana, en la tarde y en la noche. De esa manera vamos a multiplicar, duplicar o hasta triplicar la cantidad de estudiantes. Y también, ¿por qué no?, hacer la educación a distancia, ¿no? Entonces ahí cada establecimiento ya puede tener casi un número ilimitado de estudiantes, que es la tendencia mundial. Y yo creo que nosotros como Bolivia, a través de esta pandemia, como mundo, estamos aprendiendo de que no solamente hay una manera de hacer las cosas, sino hay muchas maneras de hacerlas. Y obviamente tenemos que ir adaptándonos cada vez más a las situaciones que se nos presentan. En este caso, tenemos uno que se llama de doble entrada, ¿ya? Un diagrama de doble entrada. No es muy común hacer estos diagramas de doble entrada, pero depende mucho de lo que nosotros queremos. En este caso, tenemos dos entradas, que uno sería género y otro edad, y vamos a separar los datos por género y por edad. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de comparar. ¿Qué es lo que estábamos comparando aquí? Siempre buscamos el valor mayor. Vamos a buscarlo en ambos lados. Y este que está muy cerca del mayor. Y aquí la interpretación que estábamos indicando era que la cantidad de pacientes con diagnóstico de hepatitis C es similar entre hombres y mujeres. Sin embargo, que mujeres se concentran entre los 35 y 40 años, sin embargo, en los varones esto se prolonga desde los 35 hasta los 54 años. ¿Por qué? Cuando nos ponemos a analizar el por qué, tenemos que preguntar qué de diferente tienen en la vida las mujeres de los hombres, que ocurre más o menos un poquito antes de los 35 años. Entonces, ustedes me dirán, por favor, ¿qué evento sucede en las mujeres antes de los 35 años que no sucede en los hombres? Elvia, Judith, Leslie. ¿Qué dijo Lisa? Disculpa, no la escuché. Ya. Mi amor, estás con tu bebé ahí. Realmente No, es muy difícil. Ya, tu sobrino. Sí, es un amor, siempre lo escuchamos. La pregunta es, fíjense que aquí tenemos una diferencia entre la cantidad de personas que tienen hepatitis C, viral de tipo crónica, y entre hombres y mujeres hay diferencias. Entonces, para justificar por qué son diferentes los hombres de las mujeres, tenemos que preguntarles qué les pasa a las mujeres antes de los 35 años que no les pasa a los varones. ¿Qué hay de diferencia entre su estado de salud, su tipo de vida, etcétera? Yasmín, ¿cuál sería la respuesta? No sé, yo creo que un hijo sería. Muy bien, excelente. La maternidad, ¿no es cierto? Los hombres no sufren el tener que entrar a quirófano, el desangrarse por tener un hijo. Y además que mientras más hijos tiene una mujer, sufre mayor estrés y tiene más daño hepático. Entonces, para que nosotros tengamos para que tengamos nosotros diagnóstico de hepatitis C, primero tenemos que haber estado contagiados por la hepatitis A y por la hepatitis B, que ellos son los que van a abrir la puerta para que entre la hepatitis C. Entonces, las mujeres, cada vez que tenemos un hijo, nos tienen que hacer transfusión sanguínea, nos exponemos a un quirófano y además que renegamos más, por lo tanto, es muy probable que de 25 a 34 años adquiramos la hepatitis B, la A, la B, cosa que a los 35 años estamos listas para que entre la hepatitis C a nuestro organismo, lo cual no sucede con los varones, ¿no? Con los varones, ellos van a ir adquiriéndolo, pero van adquiriéndolo del medio ambiente de otra manera, ¿no? Muy bien, muchas gracias por tu intervención. Esa es la manera en la cual nosotros tenemos que pensar y analizar. Entonces, creo que queda
entendido esta parte de tablas, ¿no es cierto? La próxima semana vamos a aprender a hacer tablas y gráficos en Excel y por eso yo necesito que aprendamos ahora. Voy a cambiar de presentación. Aprendamos los diferentes tipos de gráficos y cuándo se utiliza cada gráfico. A ver, vamos a ver si. Vamos a salir de acá. Ya. Y vámonos a la otra presentación. Está aquí. Ok, entonces vamos a ver los diferentes tipos de gráficos. Y aquí este tema es muy sencillo, es muy fácil, pero necesito de su atención. Entonces, fíjense, cuando nosotros analizamos la cantidad de basura que botamos en el mundo, nos dice que los tubos de rayos catódicos, es decir, los que vienen en las televisiones antiguas, hacen un total de 7.000 millones de toneladas descartadas. Y en segundo lugar estarían los monitores de las computadoras con 389 miles de toneladas descartadas. Ahora, si bien en esta tabla podemos observar las diferencias entre el primero y segundo lugar, sería mucho más fácil que yo les presentara este gráfico y ustedes pueden entender y decir, wow, o sea, la barra de los tubos de rayos catódicos realmente está mucho más elevada que el resto de los otros componentes. Y esto es la utilidad de los gráficos. Los gráficos nos van a permitir analizar de una forma más amena, más fácil y más entendible los datos que en una tabla. Y para eso tenemos que aprender los diferentes tipos de gráficos que hay y cuál gráfico sirve para qué tipo, ¿ya? Tenemos este primer gráfico que se llama el gráfico de torta, gráfico de pizza, gráfico circular, gráfico de áreas. Todos esos nombres hacen referencia a este mismo tipo de gráfico, depende del autor. Este tipo de gráfico circular va a tener un volumen del área equivalente a la frecuencia, tanto absoluta como relativa. Sin embargo, es mucho más entender que todo el círculo vale 100% y por lo tanto cada área va a valer un porcentaje. Por lo tanto, por lo general, este tipo de gráficos van a venir acompañados de una leyenda donde indique qué porcentaje ocupa cada color, ¿no? Y el color también tiene una leyenda. ¿Para qué se utilizan estos gráficos circulares? Se utilizan específicamente para las variables cualitativas nominales. Y las nominales, vamos a seguir preguntando, las nominales, ¿qué característica tenía Rosa? Rosa, activa tu micrófono. ¿Qué características tenían las nominales? Rosa la 1. Rosa las 2. Listo, Rosa se ganó un estado inactivo. Somanei, por favor. Somanei, avísame por favor qué características tenían las variables cualitativas nominales. Vamos chicos, Somanei. Tengo prendido mi micrófono porque no me están escuchando. Dice la nominal es una forma de observar o medir en la que los datos se ajustan por categorías. Ya. ¿Se acuerdan que eran cualitativos, ordinales y nominales? Entonces, ¿qué característica tenían los nominales? ¿Tienen un orden entre sí? Al contrario, no, muchas gracias Leslie, no tienen un orden entre sí, ¿ya? No son ordenados.
¿Y por qué? Ah, Porque sí, aquí no no me podemos entiendo. ordenar, ¿no es cierto? Como es un gráfico circular, no se ordenan. Pero si nosotros tenemos un gráfico de barras, que es este de acá, sí se ordenan. En el gráfico de barras yo puedo ordenar quién viene primero, quién viene después. Por lo tanto, gracias Leslie, puedes apagar tu micrófono. Por lo Ya. tanto, es mucho más fácil utilizar este gráfico de barras, que lo han debido ver en colegio, para variables cualitativas ordinales, ¿ya? Y esto es importante porque su práctico me tienen que decir qué tipo de gráficos van a usar, ¿ya? Entonces, este es para ordinales, porque se ordena, ¿ok? Ahora bien, ya vemos dos tipos de gráficos. Un tipo de gráfico que era el tipo de gráfico de torta, de áreas o circular, y el gráfico de barras. Este es para nominales y este es para ordinales. Ahora vamos a las cuantitativas. Para las cuantitativas vamos a tener este tipo de gráfico, que se parece mucho al gráfico de barras, pero tiene dos diferencias importantísimas. Que el eje horizontal y el eje vertical son planos cartesianos. Y si se acuerdan en matemáticas, un plano cartesiano era como una regla, ¿no es cierto? La distancia entre el número 1, el número 2 y el número 3 tenía que ser constante. Yo no puedo saltarme de aquí directo al 6, no, yo tengo que respetar la numeración como si fuera una reglita, como primer paso. Y lo mismo también en este eje vertical, también tienen que estar las categorías ordenadas y clasificadas como si fuera una reglita, ¿ya? Segunda diferencia, si se fijan, aquí las barras están juntas, están fusionadas, están unidas. Esto es lo que va a diferenciar este tipo de gráfico que se llama histograma de frecuencias, ¿ya? Histograma de frecuencias. Aquí está un histograma. Entonces, el histograma de frecuencias es un tipo de gráfico que se utiliza para variables cuantitativas de tipo discreta, específicamente discreta. ¿Podríamos utilizarlas para cuantitativas continuas? Sí, pero no. No es lo más aconsejable. Ya, algunos lo hacen, pero no es lo más aconsejable. Entonces, es importante ver estas diferencias. ¿Por qué? Porque cada una de las áreas que va formando esta imagen puede ser calculado mediante una integral. Yo no sé si han llevado integrales en colegio, pero yo utilizo una integral de x hasta n. Y de esta manera, con esta integral, yo puedo saber cuánto es el área que está por debajo de esa curva que se está formando. Ya, entonces ya vamos 3 tipos de gráficos. Y nos falta el último. El último tipo de gráfico es este de acá, que se llama polígono de frecuencias. Y este polígono de frecuencias nos dice que es similar, es muy parecido al histograma. De hecho, lo denota aquí abajo. Es el mismo histograma, solamente que en la mitad de cada uno de los datos yo voy a colocar el puntito que le corresponde. Pero además me dice que esto es para variables cuantitativas continuas. Y si nos acordamos de las continuas tenían un rango, ¿no es cierto? Por ejemplo, venía desde 80 hasta 89, ¿no es cierto? Y luego venía la siguiente categoría. Entonces, ¿qué hago en esa situación? Entonces, yo pongo el representante de clase, es decir, quien está entre el 80 y el 89, el 84,5. Entonces, en el 84,5 es donde yo pongo el valor de la frecuencia. Siempre, siempre la variable va en el horizontal y la frecuencia va en el vertical y no de manera distinta. Entonces, si hacemos eso, se convierte en una imagen de líneas y puntos, ¿no es cierto? Una línea y punto que va a dibujar una figura geométrica. Si yo termino de completar acá, me va a formar una imagen geométrica que puede tener
si yo relleno esto, pues va a tener una forma bidimensional, ¿no? De tal manera que forma lo que se llama una figura denominada polígono, ¿no? Por eso se llama polígono de frecuencias. Ahí, listo. Entonces, este polígono de frecuencias es importante porque nuevamente utilizando la función de integrales, yo puedo calcular cualquier espacio dentro de este polígono, ¿ya? Eso es importante en estadística inferencial porque se basa justamente en este teorema de las integrales. Hasta aquí vamos bien. Vamos a hacer un resumen, ¿ya? Entonces, como resumen tendríamos lo siguiente. Para cualitativas nominales, voy a utilizar gráfico de pizza o circular. Para cualitativas ordinales que se ordenan, voy a utilizar un diagrama de barras. Para cuantitativas discretas, voy a utilizar un histograma. Y para cuantitativas continuas o aquellas discretas que sean, que yo necesite agruparlas en clases, voy a utilizar un polígono, ¿ya? Entonces, esto quiero que lo escriban en su cuaderno, le saquen un screenshot, lo guarden, porque esta es la, ¿cómo podemos decir? La memotecnia que nosotros debemos utilizar al momento de analizar nuestros datos. Y ahora me dirán, ¿pero por qué estamos aprendiendo todo esto? Bueno, sucede que dada la figura que me va a dar esta imagen, yo puedo tener lo que se llaman diferentes formas geométricas o formas de densidad y de dispersión. De tal manera que si me sale así en forma de campanita, yo voy a decir que es una distribución normal. Que lo que yo estoy analizando está bien, es normal, lo que yo estoy observando es lo que debería pasar, lo que pasa en la naturaleza, y es una distribución que un solo factor está afectando y no está afectando absolutamente a nada más. Si me sale así, entonces es como si yo le tomara la presión a mi paciente y me diera 120. Le digo, vaya a correr, corre, le mido la presión y sigue en 120. Le digo, a ver, descanse, medite, le doy un antihipertensivo y sigue en 120. Le mido en el otro brazo y sigue 120, ¿no es cierto? Le doy para beber alcohol y sigue con 120. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es lo que está pasando? Para que siempre salga 120 y no salga ningún otro valor más. Chicos. Alejandra, Alison, María Belén, habla. ¿Qué es lo que pasa? Si yo mido la presión a una persona, sale 120. La hago correr, sigue saliendo 120. La hago dormir, sigue saliendo 120. ¿Qué pasa? Puede ser que la máquina esté dañada. Muy bien, perfecto. Eso es lo que sucede. Que yo me estoy equivocando, estoy midiendo mal, estoy utilizando un instrumento mal calibrado, o mi medida está errónea, etc. Entonces, cuando le salga así, su gráfico le salga de esta manera, es que algo está mal. Y para darles un ejemplo, cuando hubo los problemas de octubre y analizaron las votaciones en los diferentes recintos con el tema de los votos del MAS y los votos de Unidad Nacional, tenían esta distribución uniforme. Y esto nunca en la naturaleza se da. Cuando se da esta distribución uniforme, sabemos que ha habido
algún error o alguna intervención, una mano que ha metido ahí y ha modificado los datos, ¿ya? No, si les sale así, ya saben que están equivocados. Luego viene esto que se llama sesgado a la derecha. Y les voy a hacer un ejemplo. Hagan de cuenta que ustedes tienen que asistir a clases y para eso se ponen su despertador, ¿no? Entonces van a poner su despertador. Como hay algunos que se despiertan un poco antes y un poco después, digamos que sus clases son a las 7:30 y ponen su despertador a las 6:30, ¿ok? Algunos van a poner su despertador un poquito antes, pongamos a las 6 porque viven más lejos. Pero la mayoría se va a despertar entre las 6 hasta máximo las 7 de la mañana, porque eso es, sería lo lógico, ¿no? Si a las 7:30 es su clase. Que haya alguna persona que se despierte antes de las 6 de la mañana va a ser virtualmente imposible, ¿no? Porque no se van a levantar ni van a poner su despertador a las 4 de la mañana para ir a clases a las 7:30. No va a ocurrir. La mayoría va a poner su despertador a las 6:30 y se va a despertar. Hay algunos que van a poner a las 6:30, pero recién van a despertar a las 7. Y van a haber algunos que van a ver su despertador, lo van a apagar y se van a volver a dormir. Y van a despertarse recién a las 10 de la mañana cuando ya terminó la clase y van a decir, oh my God, me perdí la clase. Y es más, puede haber alguna persona que va a dormir la mona y se va a despertar a mediodía, ¿no? Y ni se cuenta se va a dar que se perdió la clase. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en esta situación? Hay un evento que está forjando, sí, eso sucede muy a punto. Hay una situación que está forjando, que está empujando los datos hacia la derecha, ¿no? Que está haciendo que la colita de la derecha sea más larga que la colita de la izquierda, por eso se llama sesgado a la derecha. Y eso ocurre cuando no puede ser posible que sucedan los eventos antes, pero sí después, ¿ya? Lo mismo con la maduración sexual, ¿no es cierto? Nosotros no podemos esperar que una niña de 4 años madure sexualmente. La maduración sexual va a aparecer tal vez muy prematuramente a los 7, 8 años, pero a los 13, 14 la mayoría de las niñas ya va a tener una maduración sexual y puede ser que se prolongue hasta los 13, 14, 15, 16, 17. Ya con 17 años todas ya deberían haber alcanzado la madurez sexual. Pero por alguna condición genética o algo puede ser que se retrase, ¿no? Una falta de maduración, una anemia severa que haya sido crónica durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando voy a tener el sesgo a la izquierda? Sucede lo contrario, sucede que puede ocurrir mucho antes, pero no puede ocurrir mucho después. Un ejemplo típico de esto es las mujeres embarazadas, ¿ya? Los niños pueden nacer a partir de las 25 semanas de gestación, pueden nacer muy prematuros. Antes de las 25 semanas nacen, pero se mueren porque los pulmones no están maduros todavía. Y esperaríamos que casi todas las mujeres dieran a luz a la semana 40. Algunitas van a dar a luz en la semana 41 y se llama maternidad extendida cuando dan a luz a la semana 42. Pero en la semana 43, si llega algún niño a no nacer en la semana 42, no vamos a esperar que nazca en la 43 porque ya van a ser muertos. ¿Alguien me puede decir por qué sucede esto? Vamos a ver a Dev, por favor, si puedes decirme. Creo que, no sé, creo que se quedan sin oxígeno o es que ya ellos empiezan se podría decir, a soltar esos fecales. No sé la verdad, no sé la verdad. Todo lo que tú has dicho es correcto. ¿Verdad? Sucede que cuando ya tenemos 40 semanas de gestación, los pulmones están maduros.
A la semana 41, el niño empieza a tener el reflejo de succionar, entonces empieza a respirar. ¿Por qué? Porque el cordón umbilical ya no le satisface de la cantidad de oxígeno que necesita. El niño necesita respirar. Entonces empieza a absorber agua, ¿no es cierto? Y los pulmones empiezan a llenarse de líquido. Y cuando los pulmones empiezan a llenarse de líquido, empieza a ahogarse. Y lo peor que puede pasar es que más o menos a la semana 41-42, el niño empieza a producir fecas, heces fecales. Se acaba el líquido amniótico y empieza a producir heces fecales que se llama meconio. Ya ese meconio puede ingresar, el niño puede tratar de respirarlo. Y claro, si respira líquido amniótico, todavía el pulmón puede absorber ese líquido amniótico y eliminarlo, pero cuando absorbe meconio, ese meconio ya no se puede eliminar en los pulmones y se ahoga y se broncoaspira, se infecta y se muere el bebé.